Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de cómo se debe de pintar un cuadro al óleo. Hoy vamos a hablar de motos. Y aquí lo tenemos, el Simpson Ghost Bandit. Un estilo retro, science fiction, vintage, yo qué sé. Precioso el casco, me encanta. A mí me gusta mucho la forma y el estilo del casco. Este casco es un badass motherfucker. Y a lo que vamos, la carcasa. La carcasa es un compuesto de fibra de vidrio. Segundo punto importante, certificación DOT y certificación S. El peso 1.57 kilogramos y el precio anda rondando los $470. Más o menos. Vamos con la parte de las ventilaciones, que me parece sumamente importante porque el casco está lleno de estas. Tiene 6 en total, 2 frontales y ahorita les voy a explicar por qué. 2 superiores y en la parte de atrás 2 laterales. Ahora vamos a la mica. La mica tiene varias detenciones. Es mica antirrayaduras. El casco viene con la mica transparente. Le puedes comprar otras micas, otros colores. Otra cosa interesante que tiene el casco, además de que cierra bastante bien, las detenciones están muy bien, es este dispositivo, que es un segurito, que en el momento en que lo ponemos, es hacia arriba, se evita que la mica se abra. Por temas de velocidad y de viento, en algún momento, pues evitamos que la mica se vaya para arriba. También tiene su visor interno, opaco. Ahí lo tenemos. No le he quitado la estampilla que tiene aquí. Y este se abre en la parte lateral. Muy sencillo, muy fácil, inclusive con los guantes. Muy buen punto. El material y el casco es una calidad estupenda. Muy buena calidad del casco. Ahora vamos con la parte interior. Voy a hacerlo con cuidado porque yo no tengo donita de estas para poner el casco. Así que vamos a empezar a quitar. Bien, primero tenemos la cortinilla de la barbilla y vamos a quitar los cheek pads. Quitarlos no está tan sencillo, es decir, están muy bien, muy apretaditos. Ya salió el primero y vamos con el segundo. Vamos a empezar por acá arriba. Ahí está, ya salió este. Y ahora ya salió este. Muy bien. Ya actualmente a muchísimos cascos se les puede quitar, se les puede retirar todo el liner interior, los cheek pads, la cortinilla de la barbilla, el liner de confort de la parte de arriba para poder lavarlos independientemente si sean de material antibacterial o no. En este caso, muy buen material. Es una microfibra antibacterial, desde luego. Está muy bien. Y además tienen ya hechos los agujerillos para poner las bocinas en caso de que uses intercomunicador, que es mi caso. Yo siempre traigo el intercomunicador. Muy bien. El material de 10. Listo. Liner de confort, igual, mismo material. Corte 3D. Muy bien. El material me está llamando mucho la atención porque la verdad es que es de muy buena calidad. Otra de las cosas que les quiero mostrar es justamente la parte de las ventilaciones. Cuenta con 11 cortes de ventilación en el EPS, lo cual lo hace un casco con mucha ventilación y bastante fresco. Y lo que les mencionaba de las ventilaciones frontales. Esto me encantó porque no es una sola ventilación. Estas tienen adentro unos mecanismos en los que puedes cerrar independiente cada lado. El derecho y el izquierdo. El Simpson Ghost Bandit es uno de estos cascos que tienen cierta fama por la cantidad de ventilación y el buen flujo de aire que hay por dentro. Sin embargo, vamos a ver qué tal se comporta con el ruido. Y suele ser que a mayor ventilación, mayor ruido en el interior del casco. Suele ser. Bueno, ya que vimos más o menos lo que es el casco de manera general, ¿qué les parece si ahora le cambio la mica y nos vamos para afuera para probar el casco? A ver qué tal se comporta en la vida real. Muy bien, bueno, estamos probando el Simpson Ghost Bandit. Ya llevo un buen rato dándole, ahorita se nubló un poquito. Bien, porque hace mucho calor. Y bueno, mis primeras impresiones con el casco. Peso,
maravilloso, como si no trajera nada en la cabeza. Muy bien por Simpson, porque la verdad es que es ultra ligero. Si bien es cierto que vengo de un casco modular, los cuales suelen ser más pesados, también tengo un 3/4, un Bitwell, que es súper ligero. Este casco, este Simpson Ghost Bandit, no le pide nada al Bitwell, es muy ligero. Entonces, un 10 ahí. Vamos a la parte de la comodidad. El casco es súper cómodo. Traigo almohadas en la cabeza. Es ligero y es muy cómodo. A pesar de ser nuevo, no aprieta de ningún lado. No es incómodo en ningún momento. Así que otro gran aplauso para Simpson por esa parte. Tercera cosa, las ventilaciones. Si bien, repito, los que venimos de otro tipo de casco más abierto, los cascos integrales nos suelen provocar un poquito más de agobio. Cuando estamos parados, sí tenemos que levantar la mica, porque se siente horrible. Yo que no estoy acostumbrado al casco integral, la verdad es que siento un poco de asfixia, ¿no? Entonces, arriba mica. Pero una vez se empieza a avanzar en la motocicleta, ahorita traigo cerradas las ventilaciones delanteras, pero las laterales a las traseras, la cantidad de aire que entra. Los oídos, la parte de atrás es impresionante, así que otra buena calificación para Simpson. Y como les comentaba antes, a mayor ventilación regularmente, mayor ruido. Y ahí sí, una tremenda X, espantosa X era, ¿verdad? Una espantosa X, porque sí es mucho el ruido, pero mucho. No sé si llamarle falla, porque no es falla, creo que va junto con pegado con la increíble ventilación que tiene. Y la verdad es que no cambiaría esos puntos, la ventilación, la ligereza, la comodidad, por la cantidad de ruido que escucho dentro del casco. Así que, bueno, ahora quiero probar un poquito la parte aerodinámica para saber qué tal se comporta. Sobre todo los que venimos de motocicletas cruiser, touring, choppers, etcétera, como la quieran llamar, que no son lo mismo, pero a lo que me refiero es a la posición. Vamos muy derechitos, ¿no?, en la moto. Entonces, cuando vamos a ciertas velocidades y no traemos el windshield, el parabrisas, después de unas horas ya el viento a altas velocidades empieza a pasar factura con el casco y la cabeza, vas como cabezón, ¿no? Como estos muñequitos que mueven la cabeza de un lado al otro, pues así. Entonces me interesa bastante ver cómo se comporta el casco. Así que vamos a meterle un poquito de caña. Ay, no me puede seguir porque esta era mi salida. Pero bueno, más o menos ahorita 145, 150 kilómetros. Sentí más el empujón aquí en el pecho que en la cabeza. O sea, muy bien, muy contento. Otro punto, la visibilidad que tiene este casco. Es que realmente es una cosa la que yo le veo que podría mejorar Simpson de alguna manera, pero la visibilidad es brutal. La visibilidad lateral es total. Ya no me quita absolutamente nada. Tengo el 100% de mi campo de visión a los lados. Y en las partes superiores e inferiores, hacia arriba no tengo ningún problema, bastante amplio, y hacia abajo, así en la posición en la que estoy ahorita. Si volteo simplemente los ojos, alcanzo a ver mi odómetro perfectamente y más de la motocicleta. Vamos, el campo de visión es brutal también. De cualquier manera, este casco no le veo futuro como casco de invierno, justamente por las ventilaciones. Es demasiado. Entonces, ya a temperaturas bajas,
Eh, no sé. Ahorita no traigo bandana ni nada abajo del casco, pero yo creo que se tendría que llevar a fuerza, si no se te congelan las orejas, tal cual. Es demasiado el viento que entra en el casco y la ventilación que tiene. Así que no creo usarlo en invierno. Puntos a tomar en cuenta: el chin strap para amarrarse el casco es muy cómodo también, no pellizca, no tiene ningún tipo de peros. Algo importante: si tu cabeza es redonda, este casco no va a ser para ti. Este casco, quizá más que otros, hay que ponerle especial atención a esto. Es para cabeza medio oval. No, si tienes la cabeza, la forma redonda, realmente no te va a hacer cómodo el casco. Y ahora vamos a ver qué tal con el agua. Cinco minutos después. A ver qué tal. Y después de la prueba de agua, la verdad es que me quedé un poquito sorprendido, anonadado, estupefacto, boquiabierto, porque yo pensaba que se iba a meter un poquito el agua debido a las ventilaciones que tiene el casco. Pero, sorprendentemente, ni una sola gota. Lo único que se llegó a mojar un poco fue la correa y la parte de abajo del casco, pero eso fue porque le pegó directamente el agua. Así que, otra palomita para Simpson, porque eso no me lo esperaba. Listo, esto ya quedó. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comentar y compartir. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video.